Número 5. Corolario de elección. Si las personas construyen hechos en formas de dicotomías, de ello se deduce que pueden elegir entre distintos caminos alternativos. En un constructo dicotómico, la persona elige aquellas alternativas mediante la cual prevé una mayor posibilidad de ampliación y de definición de constructos de futuro. Supone gran parte de lo que afirma el postulado fundamental de Kelly y los corolarios anteriores. Las personas eligen según su forma de anticipar los hechos y sus posibilidades de elección son alternativas dicotómicas. El corolario de elección asume que las personas eligen aquellos actos que tienen más probabilidad de ampliar su gama de opciones futuras. Número 6. Corolario de amplitud. Kelly supone que los constructos personales son finitos y no son relevantes para todos los hechos. Un constructo es adecuado solo para la anticipación de un número finito de hechos. En otras palabras, un constructo está limitado a un rango de conveniencia concreta. Este corolario permitió a Kelly distinguir entre concepto y construcción. Un concepto incluye todos los elementos que tienen una propiedad en común, incluyendo aquellos que no tienen esta propiedad. Número 7. Corolario de experiencia. El sistema de constructos de una persona varía a medida que va construyendo sucesivamente réplicas de hechos. La experiencia consiste en la construcción sucesiva de hechos. Los hechos en sí mismos no constituyen experiencias. Es el significado que le damos a estos hechos lo que activa nuestras vidas. Número 8. Corolario de modulación. La variación en el sistema de constructos de una persona está limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de convivencia está situada las variantes. Este corolario se deriva del corolario de experiencia. Parte del supuesto de que las personas revisan sus constructos en función del grado de permeabilidad de los constructos que ya han creado. Un constructo es permeable si se puede incorporar nuevos elementos en él. Los constructos impermeables o constructos no admiten nuevos elementos. Número 9. Corolario de fragmentación. Kelly supuso que existía una estabilidad o coherencia general en el sistema de constructos de cada persona. Este corolario admite la incompatibilidad de elementos específicos. Una persona puede utilizar sucesivamente una variedad de subsistemas de constructos de los que se deduce que son incompatibles entre sí. Al principio puede parecer que los constructos personales deben ser compatibles, pero si observamos nuestra propia conducta y pensamiento, podemos percibir fácilmente alguna incoherencia. Número 10. Corolario de comunidad. Este corolario supone que existen semejanzas entre las personas. Es algo modificado, pues afirma en la medida en que una persona utilice un constructo de experiencia similar al que utiliza otra persona. Los procesos de la primera serán psicológicamente similares a los de la segunda. Dos personas no tienen que tener necesariamente las mismas experiencias, ni siquiera experiencias similares, para que sus procesos sean psicológicamente similares. Solo tienen que construir sus experiencias de manera similar. Número 11. Corolario de sociabilidad. En este corolario, las personas pertenecen a un mismo grupo cultural, no solo porque compartan igual ni porque esperan las mismas cosas de los demás, sino sobre todo porque construyen sus experiencias de la misma manera. Este último corolario se puede expresar como sigue. En la medida en que las personas construyen acertadamente el sistema de constructos de otras personas, estas pueden desempeñar un rol en los procesos sociales en que intervengan esas personas. Las personas no se comunican entre sí simplemente porque tienen experiencias comunes o incluso constructos similares. Se comunican porque construyen los constructos de otras personas. En las relaciones interpersonales no solo observa la conducta de las personas, también interpretan lo que esa conducta significa para otra persona. Kelly introdujo el concepto de rol en su corolario de sociabilidad. El rol hace una referencia a una pauta de conducta derivada del conocimiento por parte de una persona de los constructos de otras personas, con las que realiza una tarea concreta. Kelly definió los roles desde un punto de vista psicológico más que sociológico. El rol de una persona no depende de su lugar en un escenario social, sino más bien de la manera en la que la persona interpreta ese rol. Kelly también destacó que la construcción de un rol por parte de una persona
no tiene que ser necesariamente acertada para que la persona represente ese rol. Kelly desarrolló sus formulaciones teóricas a partir de sus experiencias como psicoterapeuta. Pasó más de 20 años haciendo terapias antes de publicar Psicología de los constructos personales en 1955. Desarrollo anormal. De acuerdo con Kelly, las personas psicológicamente sanas validan sus constructos personales contrastándolos con sus experiencias en el mundo real. Los individuos equilibrados no solo prevén los hechos, sino que también son capaces de hacer las adaptaciones adecuadas cuando las cosas no resultan como ellos esperaban. Las personas desequilibradas, en cambio, se aferran de manera obstinada a constructos personales desfasados y tienen miedo de validar cualquier constructo nuevo que pudieran alterar su concepto actual del mundo. Kelly, en 1955, definió un trastorno como todo constructo personal que se usa repetidamente pese a su invalidación constante. El sistema de constructos de una persona existe en el momento actual, no en el pasado o en el futuro. Los trastornos psicológicos, por tanto, también existen en el presente. No tienen su origen ni en las experiencias, ni en la infancia, ni en hechos futuros. Dado que los sistemas de constructos son personales, Kelly no estaba de acuerdo con la clasificación tradicional de las anomalías. Las personas psicológicamente desequilibradas, como cualquier otra persona, poseen un complejo sistema de constructos. Sus constructos personales, sin embargo, suelen suspender el test de permeabilidad de una de dos maneras posibles. Puede ser demasiado impermeable o demasiado flexible. Aunque Kelly no usó las etiquetas tradicionales para describir psicopatologías, identificó 4 elementos presentes en casi todos los trastornos humanos, los cuales son la amenaza, el miedo, la ansiedad y la culpa. Amenaza. Las personas sienten una amenaza cuando perciben que la estabilidad de sus constructos básicos puede verse afectada. Kelly definió la amenaza como la conciencia de un cambio profundo inminente en nuestras estructuras básicas. La amenaza puede proceder de personas o de hechos, y a veces ambas no pueden separarse. Miedo. Según la definición de Kelly, la amenaza conlleva un cambio profundo en las estructuras básicas de la persona. El miedo, en cambio, es más específico y secundario. Kelly ilustró la diferencia entre amenaza y miedo con el siguiente ejemplo. Un hombre puede conducir un coche de forma temeraria porque está enfadado o eufórico. Estos impulsos llegan a constituir una amenaza cuando el hombre advierte que podría atropellar a un niño o ser detenido por su modo de conducir y acabar en la cárcel. La amenaza exige una reestructuración profunda, el miedo una secundaria. Los trastornos psicológicos aparecen cuando la amenaza o el miedo impiden a una persona sentirse segura de manera permanente. Ansiedad. Kelly definió la ansiedad como la constatación de que los hechos a los que nos enfrentamos se encuentran fuera del rango de conveniencia de nuestro sistema de constructos. Las personas tienden a sentir ansiedad cuando viven una experiencia nueva. La ansiedad patológica aparece cuando la persona no puede seguir soportando los constructos incompatibles y su sistema de constructos se derrumba. Culpa. El corolario de sociabilidad de Kelly supone que las personas construyen un rol central que les proporciona un sentido de identidad dentro de un entorno social. Sin embargo, si este rol central se debilita o desaparece, la persona tendrá sentimientos de culpa. Kelly definió la culpa como la sensación de haber perdido nuestra estructura del rol central. Es decir, la persona se siente culpable cuando se comporta de un modo incoherente con su concepto de sí misma. Psicoterapia. El malestar psicológico aparece cada vez que las personas tienen dificultad para validar sus constructos personales, anticipar hechos futuros y controlar su entorno actual. Cuando las molestias se hacen insoportables, las personas pueden buscar ayuda externa en forma de psicoterapia. Según Kelly, las personas deberían tener libertad para elegir sus actos de la forma más coherente con su predicción de los hechos. En la terapia, este enfoque significa que los clientes, no el terapeuta, eligen el objetivo. Los clientes participan de manera activa en el proceso terapéutico y el papel del terapeuta consiste en ayudarles a modificar su sistema de constructos para mejorar su capacidad de hacer predicciones. Como técnica para cambiar los constructos de los clientes, Kelly utilizó un procedimiento llamado terapia de rol fijo. El objetivo de esta terapia es ayudar a los clientes a cambiar su punto de vista sobre la vida, los constructos personales, representando un rol determinado previamente.
Primero dentro de la seguridad relativa del escenario terapéutico y después en el entorno fuera de la terapia, donde representará el rol de la manera cotidiana, durante un periodo de varias semanas. Este nuevo rol se pone a prueba en la vida cotidiana de forma bastante parecida a como el científico comprueba una hipótesis con cautela y objetivo. De hecho, el esquema del rol fijo suele escribirlo como tercera persona, para lo cual el actor adopta una nueva identidad. El cliente no intenta ser una persona distinta, sino que está representando el papel de alguien que vale la pena conocer. El test del repertorio de constructos de roles. Otro procedimiento empleado por Kelly tanto en el marco de la terapia como fuera de este fue el test del repertorio de constructos de roles o REP-test. El objetivo de este test es descubrir los modos en que las personas construyen las personas que son significativas en su vida. La idea de los constructos personales de Kelly contribuyó sin duda de manera decisiva a la formación del enfoque sociocognitivo, una de las perspectivas más influyentes de la psicología social y de la personalidad actualmente.